Bueno, hoy vamos a hablar un poco de un tema que en las últimas semanas me había dado vueltas en la cabeza. No sabía que me tocaba la prédica esta semana y entonces entendí por qué Dios estaba ya desde antes tocando mi corazón. El título de la prédica se llama Crónicas de un pecado anunciado. Y yo quiero que saquemos nuestra Biblia porque vamos a leer bastante. No he colocado aquí todo el texto, pero espero pues que ustedes me sigan desde sus celulares o desde las Biblias que, que tengan. Nos vamos a centrar y el texto clave está en 2 de Samuel 11 y vamos a leer prácticamente todo el capítulo, del 1 al 27. Dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Traten de no distraerse porque toda la prédica se va a centrar en este texto. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concebió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo, el esposo de la mujer. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Prácticamente ve y duerme con tu esposa. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David, el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab, capitán del ejército, y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. David dijo a Urías, quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él, hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con sus siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por manos de Urías. Y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retirados de él, para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David y murió también Urías Eteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra y mandó al mensajero diciendo, cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzara a enojarse y te dijere, ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabéis lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jeroboam? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás, también tu siervo Urías Eteo es muerto. Fue el mensajero y llegando contó a David todo aquello a que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David,
Prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo. Bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro y murieron algunos de los siervos del rey. Y murió también tu siervo Urías Eteo. Y David dijo al mensajero, así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada consume. Ora uno, ora otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas y tú aliéntate. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa. Y fue ella su mujer. Y le dio a los un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Este es el relato, yo creo que más escalofriante para mí, del Antiguo Testamento, ¿cierto? Como un hombre como David puede haber caído en tales pecados. Y yo voy a hablar de eso, de quién era David. O sea, ¿por qué es escalofriante que un siervo de la estatura de este hombre haya caído en esto tan vil? Bueno, los hechos, en Hechos de los Apóstoles, nos dice el autor que David era un hombre conforme al corazón de Dios y que estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Por esta causa Dios lo había elegido para ser rey sobre su pueblo Israel, después de que Saúl pecara y Dios lo desechara de su pacto. Y no se equivoca. Realmente era así, David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y eso nos lo explica Samuel y dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer. Cuando Samuel fue a buscar al rey que iba a reemplazar a Saúl, el Señor le mostró que tenía que ir a buscarlo de entre los hijos de un señor que se llamaba Isaí. Y resulta que salieron los mayores, que eran grandes, fuertes, de hecho eran soldados del ejército de Saúl. Pero entonces él le dice, Dios le dice a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo los desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Este es el primer relato, de hecho, que aparece el nombre de David en la Biblia. Dice además en este texto que él era el menor entre los 8 hermanos de Isaí y era muy querido por su padre. Era el pastor de las ovejas de su padre. Al parecer dócil, obediente, muy buen hijo. Y también nos dice la Biblia que era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Como les digo, probablemente un hombre más bien de constitución delgada y con respecto a los soldados de guerra de esa época y a sus propios hermanos, pues más bien pequeño. Pero aún así, David era un guerrero extraordinario. Desde que era pastor de ovejas, dice la Biblia, que no importaba si fuera león, si fuera oso, él peleaba para que no vinieran por las ovejas de su padre. Desde antes de su reinado oficial como rey de Israel, derrotó ejércitos muy poderosos. Desde antes que cumpliera 30 años. Todo esto hizo David. Derrotó a los filisteos, a los amalecitas, a los jesuritas, a los jezritas, a los amorreos. Era un estratega impresionante de la guerra. Contaba con la bendición y el favor de Dios, y Dios le había dado la sabiduría para tales fines. Y desde muy temprana edad, yo creo más bien, incluso desde antes que derrotara a Goliat, él tenía muy buena fama. Y tenía buena fama por lo que les acabo de contar. Y no solo por ser un guerrero, por ser valiente, por ser buen hijo, buen pastor, sino porque era un excelente músico. Es conocido como el dulce cantor de Israel. Y la Biblia nos narra que tocaba muy bien el arpa. Era tan bueno, tan buen músico, que fue elegido para tocar el arpa al rey. En ese tiempo,
nadie se podía acercar a la realeza. Realmente eran los privilegiados, los que tenían algún don extraordinario, que podían llegar a esos extremos de la nobleza, ¿ya? Y así fue. David fue el músico de Saúl por mucho tiempo. Aparte, después de que se involucró en este contexto de los reyes, de la nobleza, se hizo el mejor amigo del hijo del rey, de Jonatán, y fue fiel a su amigo hasta lo último. Además, fue el yerno de Saúl, se casó con Milca, una de sus hijas. Y después, viendo que David era un hombre extraordinario por todas las cualidades que les digo, despertó la envidia de Saúl. Así que todo esto lo mandó al destierro impresionante, donde su único aliento y fortaleza fue el Dios de los ejércitos, el mismo con el que derrotó al gigante. Sin embargo, y a pesar de que Saúl quería su cabeza a como diera lugar, se mantuvo fiel a Saúl hasta la muerte. Tuvo 2 ocasiones de matarlo, pero no lo mató por su fidelidad. Después de la muerte de Saúl, ya fue proclamado rey inicialmente de Judá, donde reinó 7 años, perdón, y posteriormente rey de Israel, donde gobernó el resto del tiempo. Él fue rey de Israel a los 30 años, por eso les digo, antes de los 30 David tenía un background impresionante y reinó durante 40 años. Y entonces, ¿cómo es que un hombre tan impresionante, con la bendición, el favor de Dios desde que era un niño, y aparte con todas estas cosas, con los talentos que Dios le había bendecido, con la bondad, porque era un rey en extremo bondadoso y misericordioso, ¿cómo es que cometió tales faltas? Porque es que no solamente cometió adulterio con Betsabé, la mujer de Urías, la violó además, sino que hizo cuanto pudo para que pareciese que Urías era el padre del hijo concebido en tales circunstancias. Cuando este proyecto fracasó, planeó la muerte de Urías a manos de los amonitas, plan que resultó efectivo, convirtiéndose en un asesino. Y aparte de todo, se casó con Betsabé, ¿sí? Este cantor, el dulce cantor de Israel, el hombre conforme al corazón de Dios, hizo tales cosas. Quien lea esto, quien escuche esto, se da cuenta de que son los mejores hombres cuando se apartan de la mano de Dios, incluso los de peor corazón. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. Incluso los mejores siervos, los mejores soldados del ejército de Dios. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Analicemos entonces el contexto del pecado de David, porque si le pasó a David, probablemente nos pueda pasar a cualquiera de los que estamos aquí. David venía viviendo, estamos en el capítulo 11 de Segunda de Samuel. Casi todo el libro de Samuel empieza primero con la historia de Samuel y cómo fue nombrado profeta, y luego sigue con la historia de David y cómo fue que subió al reinado. Y Segunda de Samuel es la continuación de esto. Estamos en Segunda de Samuel 11 y los capítulos previos nos hablan de que David venía viviendo una racha de victorias impresionantes. Primeramente, una racha de victorias espirituales, pero también una racha de victorias materiales. Dios lo había bendecido de todas las formas y estaba dispuesto a bendecirlo mucho más. ¿Cuáles eran las bendiciones con las que Dios, espirituales con las que Dios lo había bendecido? Lo primero que hizo David, que fue algo realmente impresionante, si ustedes lo leen en contexto,
fue trasladar el arca del pacto a Jerusalén. El arca había sido robada por los filisteos en el reinado de Saúl y posteriormente abandonada en Gabá. Esa arca era muy difícil de transportar porque cualquiera que la tocara moría inmediatamente. Y no solamente era el problema del arca, sino que el arca era lo más importante para los israelitas. Cuando les quitaron y les robaron el arca, los israelitas quedaron en la nada. Ellos siempre se ufanaron de que eran el pueblo de Dios, los escogidos, los que eran diferentes, extraordinarios, especiales, a comparación de todos los demás pueblos de la tierra. El haberles quitado el arca los dejó completamente decepcionados. Eso era lo que hacía la diferencia. Así que David, al traer el arca nuevamente a Jerusalén, les volvió el nombre, la identidad al pueblo de Israel. Así que esta fue una de las victorias más grandes de David, llevar el arca a Jerusalén, y lo hizo en medio de alabanzas, en medio de cánticos, en medio de bailes. Incluso, si ustedes se acuerdan, Milca, que era su esposa, se burló de él y fue realmente desafortunado para ella porque nunca pudo tener hijos. Esa era una de las bendiciones más grandes con las que Dios lo bendijo. Y segundo, fue el pacto que Dios hace con David, el pacto más conocido y yo creo que mencionado en toda la historia de la Biblia. Cuando Dios le promete a David que su reino sería eterno. Y lo vamos a leer, está en 2 Samuel 7, sí, desde el 5. Resulta que un día David estaba meditando en su casa, viendo su grandeza, y dijo, uy, yo estoy viviendo en una casa hecha de madera de cedro, lo más fino de la época, y el arca de Dios mora entre cortinas. Y le dieron ganas de hacerle una casa a Dios. Entonces esa noche Dios habla con el profeta Natán para que le comunique a David qué es lo que Dios piensa de eso. Entonces en el versículo 5 dice, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo morí? Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra a alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, recuerda de dónde yo te tomé, eres un rey poderoso, pero recuerda quién es el que va contigo. Yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré, para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más, como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Posteriormente a esto, no lo leeremos, David como que cae en cuenta, se humilla delante de Dios, porque si algo tenía David era precisamente que cuando él cometía un pecado se arrepentía y cae en cuenta de que, a ver, claro, yo no soy nadie, y alaba a Dios y le ora y le dice que por favor cumpla esta promesa. Entonces, estas eran las bendiciones espirituales en las que estaba David en estos momentos
en que estaba ya en esta situación de pecado. David venía de estas cosas tan impresionantes. Y no solamente bendiciones espirituales, como les digo, bendiciones materiales. David había derrotado y sometido a los filisteos, a los moabitas, a los amonitas y a los amalecitas. Había recuperado el reino, todo el territorio del río Éufrates, conquistando a los sirios y a los edomitas, haciéndolos siervos sujetos al tributo y quedándose con sus riquezas. David había extendido el territorio de Israel de una forma impresionante, haciéndose cada vez más temible entre los pueblos y engrandeciendo, como les digo, los confines de Israel. Además de todo esto, David era un rey justo y bondadoso. Nunca se olvidó de hacerle benevolencia a la descendencia de su mejor amigo Jonatán. Estuvo siempre tratando de honrar la memoria de Saúl. Y todo esto era lo que estaba sucediendo detrás de lo que ahora se viene, ¿cierto? Era un hombre muy bendecido. Pero ¿qué dice 1 Corintios 10:12? Dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Dice además en Pedro, dicen, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en Corinto. Satanás tiene un ejército de demonios entrenados para hacer caer al Hijo de Dios que le dé papaya, ¿cierto? Los mejores demonios están reservados para los mejores siervos, ¿sí? Así que realmente la realidad espiritual en la que vivimos, y ya lo hemos visto en prédicas previas, es una guerra voraz, ¿sí? Por el control de nuestra voluntad. Y como les digo, Satanás ataca realmente a los que de corazón sincero sirven al Señor. El que piense que está firme, mire que no caiga. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue que empezó a caer David? Vamos al versículo 1 del texto clave. Dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos, a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. David venía de una guerra muy exitosa contra los amonitas y ya los tenían sitiados en la capital de Rabá, en la capital de los amonitas, que era Rabá. Y estos guerreros amonitas allí en Rabá les estaban ofreciendo una fuerte resistencia. Estaban tratando de conquistarle y no habían podido. Así que fue enviado Joab, el capitán de los ejércitos de David, para ponerle sitio a la ciudad y rodearlos ahí. El texto hace notar que la época en que salen los reyes a campaña fuera más o menos en primavera. David no fue. David se quedó en su casa. Y no se quedó en su casa planeando el siguiente golpe, no se quedó en su casa haciendo de pronto una estrategia de guerra contra otros pueblos para conquistar, o no se quedó en su casa administrando justicia a los que requerían de su intervención, ¿no? También el versículo 1 nos dice que David estaba acostado hasta por la tarde y que ahí fue que cuando se levantó y vio a Betsabé. Entonces vemos que suceden tres cosas. David fue negligente en sus asuntos como rey porque no salió a la guerra, siendo él el comandante en jefe de los ejércitos de Israel. Segundo, David fue ocioso y no utilizó su tiempo de ocio para un sano esparcimiento, ni tampoco con un propósito definido, que creo que es lo que debería pasar con nuestro tiempo de ocio. Y tercero, David dio lugar a su carne y le abrió la puerta a Satanás. David fue negligente en sus asuntos como rey, ¿cierto?
Entonces, Jehová le había encargado las tropas y él las dejó a cargo de Joab. Le dio su responsabilidad a el capitán del ejército. Siempre que nos hallamos fuera del camino de nuestro deber, nos encontramos en el camino de la tentación. Y yo voy a hablar aquí en este punto de algo fundamental. Y es algo que Jesús nos recalcó mucho y nos lo mostró con su vida, que es el servicio. Nuestro deber como hijos de Dios, el deber hacer es servir, independientemente de lo que hagamos o no. ¿Sí? Lo que sabemos que Dios nos manda a hacer es servir. David sabía, en este caso, pues, y de forma como muy literal, él tenía asignadas unas funciones como rey. Tocaba gobernar a su pueblo, le tocaba salir a las batallas, le tocaba liderar las guerras. Y nosotros, lo único que nos manda la Biblia, según la vida de Jesús, es servir. Y eso lo vemos por toda la Biblia. Pero vamos a ver Mateo 20, dice. Entonces Jesús llamándolos dijo, Mateo 20, 25. ¿Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que quiera hacerse grande entre vosotros será nuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Así que está claramente definido el propósito de Dios para nuestras vidas. El trabajo que Dios nos encomendó es el servicio, ¿sí? Y Efesios 5 nos lo aclara. ¿Cómo así que el servicio? Entonces, ¿qué hago? Vengo acá a la iglesia, me meto en un ministerio, hago actividades, voy y le doy a los pobres. ¿Cómo así que el servicio? ¿Eso me va a librar del pecado? Bueno, entonces vamos a ver de qué se trata del servicio y lo que quiero darles a entender en esta hora de forma pues muy corta. Pero vamos a hablar del servicio que realmente Dios quiere que le ofrezcamos. Las casadas estén sujetos a sus propios maridos como al Señor. Los maridos que amen a sus esposas y a sus mujeres, así como a Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ellas. Hijos, obedezcan a sus padres, porque esto es justo. Siervos, obedezcan a sus amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de corazón, como a Cristo. Amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas. Es una cadena en la que nos servimos los unos a los otros. Nos sometemos los unos a los otros. Si nosotros, en el caso de las amas de casa, estamos haciendo el trabajo que Dios nos da, primeramente el servicio va a ser ¿con quién? Con nuestro esposo, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros hermanos, con los más cercanos. Si nosotros como amas de casa dejamos de educar a nuestros niños y nos vamos por allá a chismosear, a rumbear, ¿sí? Pues obviamente van a haber muchas oportunidades para caer en tentación. Eso es sentido común. Si los hombres, en lugar de proveer para su hogar y trabajar, pues también están aquí, de aquí para allá, sin hacer lo que Dios les manda, pues claro, van a haber oportunidades donde van a caer en tentación. Si los hijos, en lugar de obedecer a sus padres, no estudian, no van al colegio, ¿sí? Se va por allá con los amigos a vaguear, claro que van a caer en tentación. Si los trabajadores no hacen lo que les mandan, claro que pueden caer en la tentación del pecado por cualquier lado. Y asimismo los amos, ¿cierto? Si no estamos haciendo lo que Dios nos llama, que es primeramente servir a nuestro prójimo, o sea, el más cercano, ¿ya? Pues claro que vamos a caer en tentación. Y es que yo digo a veces, por ejemplo, yo quisiera tener más tiempo
más tiempo libre, ¿no? No dice entre comillas, ay, nunca tengo tiempo. Gloria a Dios, no tengo tiempo. Sí, porque donde tuviera tiempo, pues imagínense todas las tentaciones con las que yo tendría que lidiar. Ya basta al ama de casa atender al esposo, la mayoría que les toca trabajar, nos toca trabajar, cumplir con nuestro trabajo, atender a los niños, arreglar la casa, cocinar, meter la ropa a la lavadora, hacer el mercado. ¿A qué horas? O sea, ¿a qué horas a uno le queda para caer en tentación? No, yo no veo ahí el momento en que la tentación pueda entrar a la vida de uno, cuando estamos haciendo lo que Dios nos manda. ¿Sí? Por ejemplo, cuando mi esposo trabaja tiempo completo, jornada completa, y luego le toca estar con el niño. ¿A qué horas le va a quedar tiempo de caer en tentación? ¿Sí? Si nosotros no somos amas de casa, no somos padres de familia, pero somos trabajadores sin hijos. Si queremos realmente hacer las cosas con amor como para Dios, pues nos va a demandar esfuerzo. Y el esfuerzo realmente, el que quiera llegar lejos, ustedes ven que los testimonios de las personas que llegan lejos es porque han perseverado, porque han insistido, porque han estado allí trabajando. ¿A qué horas tienen tiempo? Entonces es una cosa de sentido común, ¿cierto? Hacer lo que Dios nos manda hacer y hacerlo bien, como Dios nos manda. Si un chiquito del colegio obedece a sus padres y estudia, pues no le va a quedar tiempo. Ya cuando sea adolescente va a tener esa misma costumbre de estudiar. No solamente va a querer estudiar lo que le dan en el colegio, sino más, y aparte tiene que aprender inglés, y entonces tiene que aprender programación, y entonces tiene que obedecerle al papá. ¿A qué horas le queda tiempo? Cada uno servir a los otros, ¿sí? En amor, haciendo las cosas como para el Señor. Y y el segundo versículo que quiero utilizar aquí es el de Hebreos 10, que nos habla de la congregación, ¿sí? Porque realmente nuestro primer servicio es en nuestras casas, en nuestros trabajos, donde nosotros nos movamos. De hecho, ahorita me acuerdo algo que leí que dice que tal vez lo más grande que yo haga para Dios no es una obra, sino a quien críe. Es algo como así, no lo dicen más bonito, pero es algo así. Pero quiero llamar la atención porque nuestro servicio también es a nuestros hermanos en Cristo. ¿Sí? Nuestro primer servicio es donde Dios nos ha puesto, pero la Biblia dice, y considerémonos unos a otros para estimularlos al amor y a las buenas obras. Porque es que es muy difícil mantener esa actitud de servicio estando inmiscuidos en el mundo, porque vamos a terminar haciendo lo que el mundo hace. Pero si nos estimulamos los unos a los otros en amor, a las buenas obras, va a ser más fácil tener esa actitud de servicio constantemente presente en nuestros corazones. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Es fundamental que como hermanos en la fe, nosotros podamos venir a alimentarnos del amor fraternal, de la palabra de Dios, para que podamos resistir ante todas estas distracciones del mundo. ¿Sí? Finalmente vamos a pasar al segundo tema y vamos a analizar también el otro aspecto en que David falló. David fue ocioso. Y al caer la tarde se levantó de su lecho, probablemente dormido todo el día. Había probablemente estado en las redes sociales toda la mañana, chateando, no sé, con quién, ¿sí? Viendo fotos de alguien muy sexy, ¿sí? Y se encuentra esta mujer bañándose desnuda, ¿sí? El ocio, como dice el refrán, es la madre de todos los vicios. No quiere decir que tener tiempo libre es malo, porque es muy bueno. Pero hasta eso tiene que tener un propósito, ¿sí? Y el tercer punto dice, ¿en qué falló? En que todo esto irremediablemente es una cadena
que lleva a que David da lugar a su carne y luego el diablo aprovecha. ¿Sí? Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni tenta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Es como, ¿sí ven? Es como una cadena de sucesos. O sea, David no está haciendo lo que Dios le manda, David está pasando tiempo realmente sin propósito, y finalmente la concupiscencia lo tienta y David cae. ¿Cómo cae David? ¿Cómo es que la concupiscencia empieza a tentarnos? ¿Con qué empieza a tentar la propia maldad de David? ¿Con qué lo empieza a tentar? Dejó afectar primero sus sentidos. Dice, vio el sentido de la vista. Vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando. ¿Sí? Dejó afectar los sentidos. Y luego dejó afectar sus pensamientos. Pensó que era muy hermosa y probablemente empezó a pensar que quería tenerla para él. Su propia concupiscencia lo atrajo y lo sedujo. Lo encontró ¡pum!, desprevenido, haciendo nada, ocioso. Le mostró algo que le gustaba y la concupiscencia, la maldad de su corazón lo atrajo y lo sedujo. Así que envió a David a preguntar por aquella mujer, mientras probablemente seguía alimentando sus deseos carnales y sus pensamientos, y dejándose seducir por ellos. Entonces, David pecó. Cuando le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo, ya David había concebido, ya lo había engendrado, ya esa concupiscencia, esa maldad estaba creciendo en su interior, y entonces llegó momento de dar a luz el pecado. Y envió a David mensajeros y la tomó y vino a él y durmió con ella. Y concebió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Pero aquí no acabó todo. Este era el principio del pecado de David. Entonces el pecado, siendo consumado, dio a luz a la muerte. Y en el versículo 6 dice, entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo, y después de esto empieza toda una serie de agravantes a ese pecado ya cometido, agravantes terribles. Ya no era su carne, era su enemiga, su carne, y todo empezó por su carne. Ahora empezó el diablo a aconsejarlo y David empezó a prestarle atención. ¿Cuáles son los agravantes del pecado? David primeramente ya tendría unos 50 años en esa época, ya tenía muchas esposas, muchas concubinas, tenía que estar cuidando a sus hijos, tenía que estar no. ¿Qué necesidad tenía de buscar una mujer casada? Un agravante. Otro agravante, y este es bastante agravante. Dice, Urías, a quien hizo traición, David, era uno de los mejores servidores y soldados que estaba exponiendo su vida en lo más recio de la lucha por el honor y la seguridad del rey y del reino, precisamente en el lugar donde David no estaba. Urías era un hombre bueno. Recordemos además que Urías prefirió quedarse a la puerta del rey, demostrando su lealtad absoluta a todo Israel antes que irse a dormir con su mujer. Y ni siquiera ebrio cambió de opinión. Urías era un hombre de honor. Este hombre estaba dispuesto a morir por el honor de su rey, pero tuvo que morir a manos de su rey.
muy lamentable esta situación y es un agravante del pecado. Yo creo que es uno de los más grandes agravantes del pecado de David. Lo otro es que Betsabé, de la que abusó David, era una mujer de buena reputación, era la mujer de Urías, un hombre respetado, honorable. Y el adulterio no solo iba a arruinar a David, como lo hizo, sino que iba a arruinar la vida de una mujer honorable. Betsabé quedó expuesta a que la llevaran a los tribunales conforme exigía la ley y a que fuese ejecutada apedreada. David además podía morir a manos de Urías al tratar Urías de vengar el honor de él y de su familia y empezar de hecho una rebelión contra el reinado de David. Era muy grave lo que David hizo, era muy grave. Y aparte, David era un rey a quien Dios había encargado la espada de la justicia y la ejecución de los criminales, especialmente de los adúlteros y de los asesinos, conforme a la ley de Dios. Ahora no es solo adúltero ni asesino, sino violador, mentiroso, maquinador, oportunista, sensual. Lo que empezó siendo un pecado provocado por el tremendo influjo de una fuerte pasión, podemos decir que inicialmente David fue sorprendido por la tentación, terminó siendo un pecado bajo el influjo de un plan fríamente calculado, el asesinato de un hombre inocente, avivado por Satanás. Y no solamente eso, es que todo esto involucró a otras personas en este atroz crimen. Pues tanto Joab, el capitán, el general, de los ejércitos de Israel, tuvo que dar la orden para que Urías fuera expuesto en lo más recio de la batalla. Y no solamente él, todos los que estaban al lado de Urías tenían que dejarlo solo para que lo mataran. Involucró a otras personas inocentes en este terrible plan que maquinó David. Imagínense, uno a veces empieza con un chat a una amiga o a un amigo, ¿sí? Pero realmente las consecuencias de eso son profundas, son profundas. Y aparte, todos estos agravantes, por si fuera poco, eso iba a significar una victoria para los amonitas, iba a debilitar el ejército, iba a entregar a Israel, a su pueblo, a manos de estas personas incircuncisas, ¿cierto? Muy grave. Fue demasiado grave lo que pasó aquí. Por eso les digo, es algo escalofriante lo que le pasó a David. Y por si fuera poco, todo lo que les cuento, se casó con Betsabé, ¿sí? Aparte de todo eso, se casa con Betsabé. Una bola de nieve. Todo esto es una bola de nieve. Y es que eso está escrito. Mire, en Romanos 1 lo dice, solamente voy a leer el versículo 28, dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Después de que nos alejamos del control de Dios, nuestra mente puede hacer cualquier cosa atroz y desagradable, porque no estamos bajo el poder de Dios, quedamos bajo el poder de Satanás para hacer cosas que no convienen. Desastrosas las consecuencias. El capítulo 12 de Segunda de Samuel nos dice qué es lo que le va a pasar a David, y se cumple, dice, desde el versículo 9. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Y así fue. Por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. A una de las hijas de David la violó el primogénito, el que tenía la herencia del reinado de David.
Y como venganza, Absalón lo mató a él y se exilió y luego hizo un plan para que David lo nombrara como príncipe a él y posteriormente le dio un golpe de estado y le quitó a David su reino quedándose con todas sus mujeres. Fue una cosa horrible. Y no solamente esto, el hijo de David con Betsabé, el primer hijo, se murió. Dice, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Y así fue. Absalón hizo esto. Porque tú lo hiciste en secreto, yo lo haré delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha redimido tu pecado. No morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, que ese es el problema. El hijo que ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. ¿Cómo aconsejaba David a, creo que se llamaba, no me acuerdo, el hijo que violó a la esposa? Sí, sí, él hizo lo mismo. Cuando pecamos como padres de familia, como hermanos, como hijos, ¿cómo les decimos a los otros que no lo hagan? Hacemos, no es que es cristiano y mírenlo allá, con otro, ¿sí? ¿Cómo hacemos una cosa de estas? O sea, ¿cómo puede empezar algo tan simple y convertirse en algo tan grande? ¿Cuánta responsabilidad tenemos como hijos de Dios? ¿Cuánta responsabilidad con nuestros hijos? ¿Cuánta responsabilidad con nuestros hermanos, con nuestros primos, con nuestros tíos, con sus compañeros de trabajo? ¿Cómo les decimos que somos cristianos si nos dejamos arrastrar por el pecado? El precio del pecado de David, asesinato y adulterio, fue elevado y este pasó el resto de su vida lamentándose. En uno de los salmos, él dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. David se arrepintió profundamente y Dios lo perdonó. Dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Eso está en el Salmo 51. Luego le dice a Dios, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de mí y no quites de mí tu Santo Espíritu. Finalmente, Dios no quitó su espíritu, no le quitó su salvación. La salvación ya sabemos que no se pierde. Dice el Salmo 78, que libró su alma de las profundidades del Seol. Pero esta seguridad no restauraría las bendiciones que había perdido. Estas bendiciones se perdieron definitivamente. Dios iba a hacer cosas mucho más grandes de mano de David y David no las perdió. David también pagó otro precio y fue el de la muerte de su hijo y toda esta guerra que se levantó en su casa. Todo esto, toda esta triste historia de cómo David comenzó a desintegrar su reino por quedarse en su casa cuando no tenía que quedarse, por andar viendo lo que no tenía que estar viendo, pues es un ejemplo, ¿no? Para que miremos todo lo que podemos perder. Y es que, de hecho, así está escrito. Dice en Corintios, y lo dice Pablo, lo dice a creyentes como nosotros. Dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Estamos orando, estamos cultivando nuestra relación con Dios, estamos sirviendo a nuestra familia, a nuestro trabajo, a nuestra iglesia, nos estamos congregando. El que piensa estar firme, mire que no caiga. No os habrá venido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que si nosotros hacemos lo que Dios nos manda y estamos donde Dios nos dice,
no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que hará también juntamente con la tentación la salida para que podáis resistir. Yo no creo que ustedes, ¿cuántas veces, por ejemplo, a mí de joven, cuando estábamos en el Ministerio de Jóvenes, las reuniones eran el viernes por la noche, las generales. Las de jóvenes eran el sábado por la tarde. Y teníamos otra reunión general el domingo por la mañana. Todo el fin de semana. Y a mí me decían, vamos a tal parte. Y yo les decía, listo, y me acordaba, tengo que predicar, tengo que hacer tal cosa, no puedo. Y luego, a los años, yo me di cuenta de que en muchas de esas ocasiones el servicio me libró de una tentación. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Lo que le pasó a David fue un enredo. Se enredó. Y era un soldado, era el rey. Pero ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por su brazo. Realmente la misericordia de Dios es muy grande. Ya nos perdonó a nosotros, nos sigue perdonando, lo hará. A David le mantuvo la promesa. Jesucristo es del linaje de David, por favor. ¿Sí? Las promesas de Dios se cumplieron completamente en David. Y David está gozando de la presencia de Dios. Pero las bendiciones se pierden. ¿Sí? El pecado tiene consecuencias. Tiene consecuencias. La invitación es que militemos la buena batalla, ¿sí? Que valoremos nuestra vida eterna. Dice, me acuerdo ahorita de un pasaje de la Biblia que dice, cuidar, algo así, nuestra salvación con temor y temblor. No porque necesitemos o porque nos ganemos la salvación, sino porque somos salvos, ¿sí? Por eso hay que cuidar nuestro corazón. Vamos a orar de una vez allí donde estamos por las ofrendas, por los diezmos. Te damos gracias, Padre de la Gloria, porque tú eres maravilloso, tu palabra es la luz, Señor, para nuestras vidas. ¿Qué sería de nosotros sin ti? ¿Dónde estaríamos, Señor, si tú a cada rato no nos estás trayendo con tu callado como el pastor a sus ovejas, Padre? Ovejas torpes, ciegas, sordas, mudas, Señor, pero el amor tuyo, bendito Dios, como buen pastor, Señor, siempre sobrepasa nuestras debilidades y faltas, Padre. Gracias porque ahora estamos en tu redil. Gracias porque en lugares pastos tú nos haces descansar, porque nos das aguas, bendito Dios, limpias y cristalinas para beber. Gracias porque preparas la mesa delante de nosotros, Señor. Gracias porque no nos falta nada, Señor bendito. Perdónanos, Señor, si hemos pecado. Perdónanos si hemos dado ocasión a nuestra carne, ocasión al diablo, Señor. Si hemos escuchado su voz, si hemos maquinado cosas malas, Señor. Límpianos, Señor. Y así como David te pedimos que crees en nosotros, bendito Dios, un corazón limpio, Señor. Que renueves un espíritu recto dentro de nosotros. Que si miras maldad, Señor, en nuestro corazón, Señor, no la muestres, Señor, y nos des el arrepentimiento que necesitamos para volver a tus caminos, Señor. No nos dejes desviarnos en nuestra ignorancia. No permitas que caigamos en la tentación de ser sabios en nuestra propia opinión, Padre. Guárdanos, guarda nuestra vida. Gracias por esta salvación tan grande, Señor. Gracias, bendito Dios, porque ahora, Señor, no estamos solos, Padre, porque tenemos tu Espíritu, el Espíritu, Señor, que se aviva cada vez que hacemos tu voluntad, cada vez que nos sujetamos a nuestros esposos, cada vez que amamos a nuestras esposas, Señor, aunque no se lo merezcan, Señor. Gracias, Padre de la Gloria, porque vemos, bendito Dios, tu favor, tu amor en nuestros hijos, Padre de la Gloria. Señor, gracias por tanto, Señor bendito. Te pedimos, Padre de la Gloria, que nos des mucha sabiduría, que nos permitas cada día comprometernos con la oración, con el estudio de la palabra, con el testimonio, con venir aquí a la iglesia y con obedecerte, Señor, como las bases de nuestro desarrollo cristiano, Padre, algo tan básico, Señor, que no lo perdamos, Señor. Padre de la Gloria, ayúdanos a animarnos los unos a los otros, Señor, porque lo necesitamos, Señor.
Todos necesitamos de todos, Padre de la gloria, porque allá en el mundo, bendito Dios, somos débiles, pero tú nos fortaleces, bendito Dios, con tu Espíritu, Señor, cuando estamos juntos, Padre de la gloria. Señor bendito, también te pedimos en esta tarde que bendigas los diezmos, las ofrendas. Gracias por darnos este privilegio, Señor, de ofrendar para tu casa, Señor, de contribuir, Señor, aunque no lo necesitas, Señor. Pero gracias porque nosotros sí lo necesitamos, Señor. Necesitamos, Señor, de esto, el servicio, Señor, para no caer, Padre de la gloria. Te bendecimos, te damos el honor a ti y en el nombre de Jesús te hemos orado. Amén.